Lista la grabación. Listo. Bueno, entonces, ya se grabamos. Hoy el tema es de CI/CD, de desarrollo y de integración, perdón, de despliegue continuo. Entonces, lo que hacemos nosotros en un proyecto, ¿cierto? Lo que nosotros desarrollamos, los productos que nosotros construimos, necesitan un proceso para llegar a estar a disposición del cliente. Ese es el proceso del que vamos a hablar hoy, que puede estar automatizado o se puede realizar manualmente. En los ciclos anteriores, ustedes ya han realizado eso, pero de forma manual. ¿Qué significa eso? Bueno, digamos que ustedes tenían una aplicación en desarrollo. Esa aplicación en desarrollo podía ser una aplicación Python, podría ser una aplicación Java, podría ser una aplicación Android, bueno, cualquier tipo de desarrollo que tuvieran. Ese desarrollo realizado en cualquier tecnología que ustedes la tuvieran, tiene un manejador de dependencias que nos va a ayudar más con los pasos de nuestro desarrollo. Entonces, si están trabajando, por ejemplo, en un entorno o Maven, en este caso tendrían una serie de acciones que podrían realizar con cualquiera de esos dos manejadores que nos permitían compilar la aplicación. Entonces, si ustedes trabajaron, por ejemplo, No sé si sea el único, pero se escucha entrecortado, no se entiende mucho. Sí, yo también, igual. ¿Y tú? bueno, entré con otra conexión. Ustedes me dirán, ¿es mejor? Se alcanza a escuchar mejor. No. Ay, bueno. Un poco lejos, Bueno, voy a intentar hablar más fuerte entonces. Entonces, les decía que nosotros tendríamos en este caso los pasos que vamos a utilizar para tener nuestro desarrollo, pues lo que estemos construyendo en cualquier lenguaje ya a disposición del cliente, realizar nuestro despliegue. Cuando ustedes trabajaron en el ciclo pasado con Java, con Spring Boot, tendrían algún manejador, el manejador que les ayuda a manejar sus dependencias y también a compilar la aplicación. Podría ser Maven o Gradle principalmente, hay otros, pero me imagino que pudieron haber utilizado uno de esos dos. Si utilizaron Maven, ustedes utilizaron el archivo .pom, ¿cierto? Ese archivo POM tiene sus dependencias y tiene algunos parámetros de construcción o de compilación del prototipo. Y cuando van a correr la aplicación, ustedes cuando la van a compilar, entonces entran sobre el proyecto con clic derecho, puede ser, le dan correr como, entonces allí tienen varias opciones, como por ejemplo Maven Install, que es la que les va a ayudar al despliegue final. Esas acciones de compilación son configurables. Entonces ahí tenemos una primera etapa de lo que hacemos para llevar nuestro desarrollo, sea cual sea, hacia el siguiente paso. Esa configuración que nosotros realizamos inicial debe incluir algunos pasos de pruebas. Es posible que ustedes no hayan trabajado con test unitarios, no se preocupen, eso no hace parte del ciclo anterior.
Sin embargo, sí deben haber visto que cuando se crea el proyecto, si ustedes utilizaron, por ejemplo, Spring Initializer o cualquier otra forma de crear el proyecto, ese proyecto inicial viene con una carpeta con el mismo nombre de la carpeta principal, pero terminada en test, ¿cierto? Allí es donde nosotros ponemos las primeras pruebas, las pruebas unitarias que vamos a realizar de nuestra aplicación y que se van a ejecutar todas en el despliegue. Se van a ejecutar todas en el momento en el que desplegamos. Entonces, cuando hablamos de desplegar en ese entorno, voy a abrir un momento Eclipse para que podamos ver un poquito mejor esa parte. Cuando hablamos de desplegar en ese entorno, en realidad ese no es el despliegue final. Entonces, por lo general, hacen un despliegue en desarrollo, es decir, un despliegue en su máquina local. Spring Boot, por ejemplo, tiene un servidor Tomcat embebido, también corre en el 8080 y se lanza tan pronto ustedes le dan ejecutar como Spring Boot App a la aplicación. ¿Esto qué implica? Implica que él va a tener que llevar ese aplicativo que está construido con archivos .java, primero a unos archivos .class, que son los archivos compilados de Java que puede interpretar una máquina virtual, y con máquina virtual me refiero al JRE, la máquina virtual de Java, el Java Runtime Environment. Y como ya lo puede entender Java, entonces necesitamos poder desplegarlo en un servidor web. Un servidor web, entonces ustedes lo vieron el ciclo anterior, es el que nos permite poner una aplicación a disposición de cualquier persona a través de Internet, a través de los protocolos HTTP y HTTPS. Entonces, claro, nosotros ya tenemos nuestra aplicación. Esta aplicación tiene diferentes pasos para llegar a compilarse. Entonces se hacen unas pruebas previas, los test unitarios corren automatizados y después de correr estos tests, nosotros ya tenemos unos archivos .java o un archivo .war o un archivo .jar que contiene todos esos archivos convertidos en .class. Y una vez tenemos este, que es nuestro resultado para empezar a probar, para empezar a poner pues, a disposición del público, entonces, si lo estamos haciendo en entorno local, esa misma acción de Maven que nosotros realizamos cuando le damos simplemente ejecutar como Spring o simplemente install, esa misma acción pues se encarga de ponerle todas las condiciones al despliegue y los archivos de configuración necesarios para que el servidor entienda cómo se va a mostrar esa aplicación. Listo. Entonces, eso por el lado de desarrollo. Nosotros tenemos una parte inicial que es el desarrollo y dentro del desarrollo nosotros tenemos la posibilidad de tener algunos servidores embebidos con los que hacemos pruebas locales. Sin embargo, cuando vamos a pasar esto a otra línea, por ejemplo, al ámbito de pruebas, nosotros usualmente dentro de un desarrollo tenemos varios contextos. El primero es el de desarrollo, el primer ambiente, el primer ámbito, el primer ambiente, por lo general se llama, es el de desarrollo. Después tenemos el de pruebas o QA, en donde se le realizan pruebas a esa nueva versión. Y finalmente tenemos el de producción, en donde ya lanzamos al público ese release, en donde lanzamos al público el despliegue para que efectivamente lo pueda probar. Cuando hablamos de aplicaciones web, entonces efectivamente ese proceso se hace desde que nosotros sacamos nuestro producto .war, .jar, lo que sea compilado, hasta que llega ya al servidor de aplicaciones en el que lo vayamos a desplegar, llámese Tomcat, Glassfish, JBoss, Oracle WebLogic o IBM WebSphere, cualquier tipo de servidor. O bueno, incluso si no estamos hablando de Java, de otra tecnología, pues también Apache también es un despliegue final. Por ejemplo, Engine o los servidores para Django, como JUnicorn y otros. Entonces, listo. Nuestra primera etapa va a requerir entonces que nosotros manejemos un repositorio. ¿Por qué? Porque nosotros en el repositorio vamos a tener versionamientos del código. Ustedes manejaron en el ciclo anterior también un repositorio.
No sé cuál repositorio manejaron, hay muchos repositorios disponibles en la nube o hay muchas herramientas de repositorios. Entre esas pues está, por ejemplo, GitLab, Desktop, está GitHub, está Bitbucket. Bueno, ¿qué otras conocen ustedes? O mejor, ¿con cuál trabajaron para ser más exactos? ¿Con cuáles herramientas de repositorio trabajaron ya en el ciclo anterior? Nosotros trabajamos con GitHub. Con GitHub, perfecto, GitHub es súper bonito. Entonces, si ustedes ven, todas las herramientas de repositorio hacen exactamente lo mismo. ¿Qué? Bueno, manejar el repositorio. ¿Qué es el repositorio? El repositorio es un almacén de archivos, en este caso un almacén de archivos de código fuente, que va a ser texto plano. El código fuente es por lo general texto plano. Y cuando nosotros hablamos de ese gestor de archivos, de este repositorio o almacén de archivos, pues hablamos también de una forma de subir y de bajar archivos desde ese ambiente, desde ese lugar, desde ese almacén. Y ese almacén o ese lugar va a contener entonces el resultado de diferentes personas, el resultado del código de diferentes usuarios o de diferentes desarrolladores. Y entonces hablamos de las primeras acciones que nosotros podemos tener en cuanto a un repositorio. Nosotros en repositorios tenemos nuestro repositorio con una rama principal, por lo general Trial main, version. bueno, por lo general main, y esta Trial rama version. principal lo que va a hacer es que Trial nosotros version. podamos tener, qué pena, me está sonando algo. Esta rama principal lo que va a hacer es que nosotros podamos tener en un caso específico, en el caso especial de la versión que estemos manejando en ese momento como base, pues de dónde desplegar algunas copias de ese almacén para trabajar diferentes requerimientos sin afectar a los demás. Eso entonces nos permite desplegar otras ramas a partir de esa rama principal. Entonces, si ustedes están hablando de ramas, acá nosotros vemos que podemos tener varias ramas disponibles. Las ramas se crean con diferentes nombres que van a tener un significado. ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos ramas de versionamiento. Están etiquetadas por versión y también puede haber ramas que estén etiquetadas según la estrategia de ramas que se vaya a estar utilizando. Cuando subimos un código que nosotros consideramos ya está listo, digamos que no es el despliegue inicial, que no necesitamos compilar una aplicación para ponerla en producción, sino lo que necesitamos es hacer un ajuste. Entonces, ya tenemos código en el máster y necesitamos hacer un requerimiento nuevo o ponerle una funcionalidad adicional o modificar algo que de pronto está ocasionando algún tipo de error o de ajuste. Entonces, lo que hacemos por lo general es crear otra rama. Esa otra rama es en la que nosotros vamos a empezar a trabajar, es en la que vamos a empezar a cargar los resultados del desarrollo. Cada uno de esos resultados del desarrollo, pues con su comentario correspondiente, irá directamente a la rama que seleccionamos. Cuando ya consideramos que esa rama está lista, entonces vamos a pasarla a la rama principal por medio de un mesh. Esa es la primera acción grande que tienen los gestores de repositorios, como GitLab, GitHub y otros tipos de repositorios. Esa acción merge hace que la rama en la que nosotros estamos desarrollando algo se combine con la rama principal. O sea, ingrese esos cambios que nosotros hicimos a la rama principal. Ese merge es por lo general dado por una solicitud, se hace una solicitud en la que se requiere que primero pasen algunas cosas adicionales antes de aceptarla. Entonces se hace una precompilación en la que se verifica que todos los test unitarios pasen correctamente antes de hacer el merge. Después de hacer el merge, entonces nos aseguramos de que la aplicación resultante siga funcionando. Entonces se hace un nuevo build, se hace una nueva construcción o compilación del desarrollo
para asegurarnos de que efectivamente haya salido todo bien. Y si no salió todo bien, pues podemos devolvernos a una versión anterior o podemos realizar ajustes ya en ese momento sobre ese punto. Entonces, esta es la segunda parte que nosotros tenemos cuando estamos intentando llevar nuestro desarrollo hacia ese despliegue. Ese microdespliegue que tenemos allí, entonces, ya tiene algunas pruebas automatizadas que deben estar también configuradas. Entonces, trabajar con integración y con despliegue continuo implica, como ustedes se dan cuenta, una serie de herramientas. La primera, nosotros tenemos que tener un gestor que nos ayude en la compilación en la tecnología que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, en el caso de Android, podemos utilizar Gradle. Es una de las alternativas disponibles. Y si estamos utilizando Gradle, entonces dentro de Gradle hay algunas acciones, pues paralelo a Maven, para los que utilizaron Maven, es equivalente a Maven en algunas cosas. Tiene algunas acciones que nos dicen, bueno, vamos a probar todo por test de desarrollo antes de subir esto que estamos desarrollando, que estamos creando. Esa herramienta de desarrollo que llamamos Eclipse va a tener que quedarse con la... ¿Cuál es la siguiente herramienta? El repositorio. Profe, se les está escuchando muy entrecortado. Sí. Bueno. A ver, hagamos algo. Yo ya cambié de conexión y todo, y Internet en general creo que es el que me está dando problemas. Entonces, vamos a hacer algo diferente hoy. Les voy a decir qué herramientas vamos a tener listas, vamos a tener preparadas para este proceso. Mañana hacemos la clase sobre integración y despliegue continuo, que de pronto es más pesada en temas teóricos. Pues, entonces, la interrupción de esto nos va a causar más problemas. Y hoy vamos a intentar entrar a descargar las herramientas que vamos a utilizar y vamos a ver cómo funcionan estas herramientas. ¿Listo? Empecemos por la página principal que vamos a tener como soporte para nuestros desarrollos. Nosotros vamos a desarrollar en Android nativo con Java. ¿Sí? Ese desarrollo principal, ya les estoy poniendo acá la página. Listo, ese desarrollo principal que nosotros vamos a realizar se va a comunicar con otras herramientas de desarrollo. Nosotros en este caso, de Developer Android Studio, la principal herramienta que vamos a adquirir es el Android Studio. Este es el IDE de desarrollo, el entorno integrado de desarrollo que vamos a utilizar para nuestro desarrollo Android, únicamente para el desarrollo Android. Entonces, cuando le dan descargar, allí van a tener las versiones para diferentes sistemas operativos que están en Windows, entonces les aparecerá acá de una vez la descarga para Windows de 64 bits. Vamos a utilizar la última versión, entonces este download, este botón verde gigante que ven ahí es donde van a empezar a descargar. La descarga de Android Studio es bastante grande, son 914 megas. Es una descarga muy grande. Entonces, si quieren, lo ponen a descargar y lo dejan ahí. Eso es todo por ahora. Ya ahorita les voy a mostrar cómo es el estudio ya instalado. Si no tienen la última, si no están trabajando sobre Windows 10 o no les sirve la versión de 64 bits o necesitan una versión para otro sistema operativo, entonces ya le dan clic en el botón Download Options. Solamente si no les sirve esto, solo si no les sirve esto, pasan a Download Options. Y aquí pues ya van a encontrar otras alternativas. Por ejemplo, para Mac, para Linux o para Chrome OS, si alguien lo utiliza.
Entonces tenemos esta, que es nuestra herramienta principal. La herramienta principal va a utilizar diferentes herramientas dentro de ella que ya vamos a ir instalando desde el mismo IDE de desarrollo. Que va a tener configuración adicional de drivers de USB, por ejemplo, que también se va a instalar una vez se instale el entorno. Por eso es tan grande, ¿no? Por eso pesa 900 megas, porque él ya viene con muchas herramientas que instala con el mismo estudio. Por otro lado, nosotros esa aplicación Android que vamos a tener, esa aplicación que vamos a desarrollar en Android, la vamos a comunicar con algún tipo de aplicación en la nube. ¿Por qué? Porque una aplicación Android está en un celular, se ejecuta en un celular y el celular no tiene autonomía para el total de las funciones que desee realizar. Necesita utilizar tu comunicación, en este caso la principal comunicación es vía internet, para comunicarte con bases de datos o con repositorios externos que le ofrezcan información e integración con otros productos. Entonces, en esa parte en la que nosotros nos vamos a comunicar con algo más, es similar a lo que ustedes hicieron en el ciclo pasado, separando el front-end del back-end. Nosotros vamos a tener otra aplicación que va a comunicarse con nuestra aplicación Android y que nos va a facilitar poder guardar, por ejemplo, almacenar en una base de datos o en un sistema de archivos la información que vamos recopilando en la aplicación o poder traer de un punto central información que requerimos. Por ejemplo, durante este curso vamos a utilizar dos cosas. La primera, vamos a utilizar primero Firebase. Firebase es otra herramienta también de Google. Firebase es otra herramienta de Google. Tiene versiones gratuitas en las que podemos trabajar. Y Firebase en sí es el producto completo que contiene varios productos en sí mismo. Yo les voy a mostrar la consola porque ya tengo mi registro en Firebase, pero ustedes sí se van a tener que registrar. Los que no se han registrado antes van a tener que crear un cuenta. Después de que estamos en Firebase, entonces nosotros dentro de Firebase tenemos proyectos y dentro de cada proyecto podemos utilizar varios productos de Firebase. Uno de esos, el que vamos a utilizar en esta clase, es el Firestore Database. Esta segunda opción de Firestore Database. También vamos a utilizar el Authentication, pero enfoquémonos primero en el Firestore Database, que va a ser el principal. En un Firestore Database, nosotros lo que tenemos es una serie de archivos que van a contener información en formato similar a JSON. Es un formato de archivo que va a tener información organizada. Si yo descargo alguno de estos archivos, lo que voy a ver es información en formato JSON. Esta información yo la puedo consultar, la puedo traer como si fuera información de una base de datos, con sus propias funciones para ello. ¿Viste? Yo voy a poder hacer consultas y voy a poder guardar o sobreescribir archivos para poder hacer acciones similares a lo que sería un insert o un update en una base de datos SQL. Esto es un sistema de archivos, no es una base de datos. Por eso acá hablamos de archivos que contienen información. Cada uno de estos es un objeto. Cada uno de estos archivos es un objeto que contiene una única entidad con sus valores respectivos. Es equivalente a un registro en una base de datos, en una tabla, en una base de datos. Y habrá también una equivalencia a las tablas que serían las colecciones de documentos. Entonces yo puedo consultar una colección pidiéndole todos los documentos que estén esperando por un índice específico que tenga tal valor. Eso nos permitiría realizar consultas similares a las que realizamos en una base de datos SQL.
Aquí entonces tenemos una diferenciación entre bases de datos relacionales, bases de datos no relacionales y otras bases de datos. Tenemos, por ejemplo, si hablamos de bases de datos relacionales, tenemos motores como MySQL, SQL Server, Oracle, Postgres, Base y otros. Estamos hablando de bases de datos no relacionales. Dentro de Firebase tenemos el producto Cloud File Store. El Firestore, perdón, es el que nos va a permitir almacenar archivos. Esto es una base de datos no relacional. Una base de datos que contiene archivos, objetos. Cada uno de los objetos puede ser diferente también a los demás. Puede contener diferentes datos a los demás. No solo valores, sino también diferentes datos. Finalmente, tenemos opciones muy conocidas como MongoDB o quizás Cassandra, que nos permiten además acceder a volúmenes de datos muy grandes de manera muy rápida y se utilizan principalmente para cosas como pues, que requieran Big Data, como Internet de las cosas. Nosotros traemos grandes volúmenes de datos de sensores. En los sensores se recopila información y se recopila consistentemente cada cierto tiempo. Por ejemplo, cada minuto, cada 2 minutos puedo traer la información de el voltaje, corriente y energía consumida que hay en una lámpara. Entonces, esa información se está almacenando cada minuto y pues la cantidad de registros va aumentando muy rápidamente. En ese caso, las bases de datos relacionales se vuelven lentas cuando el volumen de registros es muy grande. Por eso, las bases de datos no relacionales pueden llegar a ser muy útiles. Y cuando hablamos de aplicaciones móviles, es muy frecuente que nosotros estemos recopilando información del usuario o información de los sensores que tiene el mismo dispositivo. Por ejemplo, información de la localización, del GPS. En ese caso, tendríamos grandes volúmenes de datos. Es por eso que utilizamos bases de datos como Firestore, que son no relacionales. Hay otras bases de datos que no son ni relacionales ni no relacionales, sino un intermedio, como por ejemplo Spanner de Google, que son bases de datos creadas para sistemas distribuidos geográficamente. Es decir, son sistemas que se pueden utilizar en simultáneo desde varios puntos, como por ejemplo Google Drive, ¿cierto? Que en el que nosotros podemos entrar a un archivo compartido, personas que están en diferentes partes del mundo y actualizarlo al mismo tiempo. Para eso se utilizan bases de datos distribuidas como Spanner. Entonces, en este caso, vamos a utilizar dos tipos de bases de datos. Vamos a utilizar una base de datos SQL y una base de datos no SQL. En la base de datos no SQL, pues primero vamos a ver Firestore, según está en el currículo. También vamos a hablar algo de MongoDB. Entonces, esta herramienta Firestore la vamos a ver más adelante, pero es bueno que también vayan creando su cuenta, ¿listo? Para que la tengamos disponible. Finalmente, vamos a tener alguna comunicación con un proyecto en Bash para persistencia online. La idea allí es aprovechar los proyectos de backend que ustedes ya realizaron. Entonces, cuéntenme, ¿cuál fue el framework de backend que utilizaron en el ciclo 3? ¿Qué frameworks han utilizado? Sí, Tomás, ¿con cuál trabajaron ustedes? Pues utilizamos Angular para el front y utilizamos Maven para Spring Boot. Spring Boot. Sí, Spring Boot. Estuvieron trabajando en Java todos, ¿cierto? ¿Hay alguien que haya trabajado en Python o todos en Java? El backend. también Java, pero con una vaina que se llama que JSF, que Java Server Faces, o sea, ustedes desplegaron, ver si Java Server Faces es para el front. Entonces,
en el basket Un de Maven. comunicación. Ok, Maven es el gestor de dependencias, no es el framework. Pero listo, ya entendí más o menos en qué estábamos trabajando. Bueno, si estamos trabajando en Java, nosotros tenemos igual un servicio REST que debe estar montado en el Tomcat que ustedes instalaron en sus servidores en la nube, ¿cierto? Entonces, ese servidor en la nube que ustedes instalaron ya con su servicio REST es el que vamos a utilizar, independiente de cuál sea la tecnología que hayan utilizado. Entonces lo vamos a tomar simplemente como un REST y él va a ser nuestra persistencia online. Entonces vamos a crear alguna característica adicional para el proyecto específico que vayamos a hacer en Android. Es decir, vamos a crear un servicio más. Si ustedes crearon servicios para los recursos, no sé, si estaban creando una tienda, podría ser para productos, para clientes, para facturas. Imaginemos. Entonces, y en este caso, lo que van a hacer ustedes en su interfaz del celular va a hacer también una compra. Entonces, ese producto me sirve, pero puede ser que también queramos hacerle modificaciones como un recurso en el que queramos enviarle desde qué dispositivo se conectó para aceptar solamente algunos dispositivos por tiempo. Puede que necesitemos agregarle algunas cosas en el backend, pero vamos a trabajar con el mismo que ustedes hayan trabajado ya. De tal forma que pues no sea tan pesado volver a crear un backend solamente para esto. Entonces, cuando hablamos de una persistencia online, estamos hablando de ese proyecto de backend que ustedes ya tienen, que le está apuntando posiblemente ya a una base de datos MySQL y del que vamos a poder traer información desde nuestra aplicación Android y vamos a poder enviar información hacia él con nuestra aplicación Android. Entonces, Android nos va a servir como front, digamos. Sin embargo, Android no es un front, solamente Android en sí mismo, pues tiene que cumplir con una serie de actividades propias. ¿Por qué? Porque dentro del aplicativo algunas cosas se sincronizan con la nube, pero no todas. La mayor parte de las cosas que nosotros hacemos en nuestro aplicativo deben ser capaces de controlarse totalmente desde el aplicativo. Debemos darle autonomía en cierto nivel a nuestra aplicación. Si vamos a hacer una compra, por ejemplo, entonces podemos utilizar el servicio para descargar todos los productos que vamos a tener disponibles y los guardaríamos en una base de datos local en la aplicación. Allí utilizamos SQLite dentro del dispositivo Android, dentro del dispositivo intentamos tener bases de datos que no contengan un número de registros muy alto. Y en ese caso, lo que vamos a hacer es que traemos de la nube, vamos actualizando nuestros productos y cuando vamos a trabajar en la venta, en la aplicación de venta, pues en nuestra interfaz de venta desde el celular, vamos a consultar los productos que ya tenemos guardados de forma local. Listo. Entonces, esta base de datos externa nos va a servir como sincronización. En muchos casos también nos sirve para realizar autenticación externa. Listo. Entonces, primer producto súper importante va a ser Android Studio. El segundo producto que vamos a utilizar, la segunda herramienta, depende de ustedes con qué hayan trabajado. Entonces, si trabajaron con Spring Boot, puede ser que estén utilizando Spring Studio Tools o Eclipse. Esa herramienta les puede servir. Si trabajaron con, bueno, el proyecto de JCF, independiente de cuál sea el framework, es muy probable que hayan trabajado con NetBeans, me imagino. Y bueno, o con o con NetBeans, con IntelliJ, bueno, hay varias opciones. Entonces, esa es la segunda herramienta que vamos a tener que tener. Entonces, por favor, si la desinstalaron, entonces vuelvan a instalar porque vamos a seguir trabajando con ese proyecto también. Finalmente, crear su cuenta en Firestore. ¿Por qué? Bueno, porque Firestore nos va a servir para dos cosas. Primero, para autenticarnos y segundo, para acceder a una base de datos no relacional. Firebase, perdón, nos va a permitir acceder a una base de datos no relacional en Firestore, que es la que vamos a utilizar en nuestra aplicación. La descarga de Android pesa muchísimo. Yo pensaba pues terminar la clase de integración continua hoy y que ustedes quedaran con la tarea de descargarlo para utilizarlo mañana, un Hello World.
en este caso, pues no podemos hacer el Hello World todavía porque no tenemos la herramienta, no estamos listos, pero sí les quiero mostrar las partes principales que nosotros tenemos dentro de un proyecto Java. Entonces, cuando estamos trabajando con Java, en el caso de Android, nosotros podemos utilizar dos lenguajes, Java o Kotlin, como lenguajes nativos. Si ustedes han utilizado Ionic o han utilizado Flutter, se darán cuenta que esos no son lenguajes en realidad que corran nativo dentro de la máquina virtual de Java. Pues que la máquina virtual de Java es la que opera en este caso, en el caso de los dispositivos móviles Android. Lo que tenemos en este caso es Android o Kotlin, Java o Kotlin. Y Java es el que llamamos comúnmente Android nativo, Java. Va a tener primero un archivo de manifiesto, que es el que nos va a decir cuáles van a ser las actividades que tengo dentro del proyecto. Ese archivo de manifiesto nos sirve también como configuración. Le agregamos los permisos que queremos utilizar de la máquina, es lo primero. Luego le agregamos las actividades que vamos a tener dentro del proyecto. Y finalmente le agregamos algunos proveedores. Esas son las tres cosas principales que tenemos dentro del manifiesto. Después del manifiesto tenemos nuestro paquete de source, ya lo vamos a ver. Y después tenemos algo diferente a lo que ya habíamos visto en Java. Efectivamente ustedes tenían una carpeta de recursos, una carpeta de resources en sus proyectos Java, pero esta carpeta de resources de Android es muy diferente a la que ustedes ya habían visto. Esta carpeta de resources nos va a manejar archivos XML que van a controlar los parámetros y la interfaz. Entonces, con interfaz, nosotros trabajamos layouts. Esto no quiere correr, ya, listo. Trabajamos layouts en el que, por ejemplo, yo puedo tener una actividad para un login y esa actividad para el login va a tener una vista de diseño en la que puedo agregar varias cosas o una vista de código en las que las puedo agregar manualmente. Esto es similar a lo que hacían en Swing en el ciclo 2. Tenemos una interfaz gráfica. Esta vez no está basada en código fuente Java, sino está basada en un XML que va a utilizar diferentes componentes que nosotros podemos tomar y arrastrar si lo requerimos. Esos componentes pueden ser cajas de texto, botones, campos de imágenes, pero también hay algunos campos especiales, algunos componentes especiales, como el Recycler View, el Scroll View y las listas. Acá no tengo ninguna lista mapeada, pero bueno, las listas o los mapas también, que son características especiales para este tipo de dispositivos, bastante usadas en este tipo de dispositivos y por eso están mapeadas como componentes. Bueno, este archivo de recursos, estos archivos de recursos, entonces me van a decir cómo se va a ver la aplicación y este va a ser nuestro front de la aplicación. Por otro lado, tenemos los archivos de Java que nos van a decir cómo se va a comportar nuestra aplicación y este va a ser nuestro mini back de la aplicación. En este back nosotros tenemos también el paquete de test y el paquete principal. El paquete de test, de Android Test y el paquete principal. En el paquete principal nosotros podemos tener una separación que va a depender de la arquitectura. Podemos tener arquitecturas Model View, View Model, podemos tener arquitecturas más específicas para Java como arquitectura hexagonal o arquitectura de cebolla o bueno, arquitecturas que me permitan organizar nuestros archivos Java en diferentes paquetes para que después sea más fácil realizarle el mantenimiento correspondiente. Vamos a tener nuestros DAOs, nuestros modelos y vamos a tener nuestros repositorios igual a como se manejaba en Spring. ¿Listo? En ese caso, pues la persistencia la vamos a manejar contra una base de datos SQLite. Listo. Esta aplicación va a tener, sin embargo, diferentes niveles de ejecución. Vamos a tenerla que ejecutar primero probándola por test unitarios, probando únicamente el código Java
y después probándola sobre un dispositivo o sobre un emulador. Ese dispositivo o emulador, bueno, si ustedes lo van a trabajar en el dispositivo, no hay ningún problema, lo pueden hacer allí directamente. Pero si lo van a trabajar en un emulador, les recomiendo el dispositivo, la primera opción es la mejor, listo. Si ustedes tienen un equipo Android con el que probar, la primera opción es la mejor. Pero si quieren o si prefieren trabajar con el emulador sobre la máquina, tienen que tener en cuenta que el emulador tiene un costo en memoria, va a pesar bastante mientras ustedes lo están ejecutando y van a tener que instalar esos emuladores. Entonces yo tengo acá, por ejemplo, un Pixel 3a de API 28. Nosotros podemos tener varios. Entonces acá yo tengo mi AVD Manager, mi gestor de máquinas, de dispositivos virtuales, en el que puedo crear nuevos dispositivos virtuales. Al crear un dispositivo virtual, yo le digo primero un formato base, entonces yo puedo partir de un dispositivo preexistente como un Pixel, un Nexus, bueno, cualquier tipo de dispositivo. Él me va a dar entonces un tamaño de pantalla. Ese tamaño de pantalla me va a servir para algunas pruebas y por lo general si trabajamos en un emulador, trabajamos con emuladores que tienen varios tamaños de pantalla diferentes, entonces con varios emuladores. Podemos tomar estos como base y simplemente clonar el dispositivo o podemos importar perfiles de dispositivos de hardware o podemos crear nuestros propios perfiles y modificarlos. Entonces, usualmente simplemente trabajamos con los que ya están acá. Miramos con qué tamaño de pantalla queremos trabajar, cuál sería el promedio. Si no es una aplicación general, sino una aplicación empresarial, nosotros sabemos más o menos cuáles son los dispositivos que se van a utilizar y le apuntamos a este dispositivo específico. Al tener ese dispositivo, entonces nosotros le vamos a poder decir de qué sistema operativo estamos, en qué sistema operativo estamos trabajando. Ustedes saben que Android tiene ya 11, 12 versiones, ¿cierto? Tiene la última versión en release. Entonces podemos seleccionar cualquiera de esas versiones. Sin embargo, vean que yo tengo solamente hasta la 10 porque la última vez que descargué versiones para emulador, pues no existía la 11 todavía. Entonces es posible que toque descargar otras imágenes. Sin embargo, Android Studio como tal, la primera vez que ustedes lo abren ya viene con varias por defecto. Y como ustedes lo van a instalar hasta ahora, entonces puede que ya venga con la 11, por ejemplo. Si ustedes prefieren probar con una anterior, eso también estaría bien. Pueden probar con dispositivos más populares o que estén más difundidos en el mercado en este momento, como por ejemplo, no la última versión, sino la versión anterior a esa, que sería la versión Q, o la versión Pi, o la versión Oreo, que es la que más se consigue todavía en los dispositivos en Colombia. Después de tener esto, entonces nosotros ya pasamos a, pues seleccionamos, a mí me toca descargarlo porque no tengo ninguna de estas imágenes descargadas, seleccionamos la descarga y pasamos a crear nuestro dispositivo. Ese dispositivo virtual, cuando ya lo tenemos, se va a ver así, me va a decir cuánto tamaño el disco está utilizando, qué tipo de CPU tiene, cuál es el target, es decir, cuál es la versión del sistema operativo que va a emular y cuál es la resolución de pantalla de ese dispositivo. Y yo lo puedo iniciar o puedo cambiarle características. Cuando lo inicio, entonces él me va a generar una máquina virtual. Se quedó. Ya está corriendo, pero ¿dónde? No está corriendo todavía. Emulador iniciado. Bueno, me hizo quedar mal, pero él inicia, lo juro. Vamos a iniciar esto para ver si me abre la pantalla del emulador de una vez. Ahí abajo no está. Aquí abajo está, míralo. Tienes toda la razón. Qué pena, se me había escondido. Entonces, pues, Profe, tengo una pregunta. Digamos, cuando uno descarga Android Studio, ¿se baja por default ese ID? ¿O eso es un ID? ¿O se baja, digamos, o se tiene que ejecutar por el exe, por el ejecutable, y después se baja un ID en específico? Es que ya ayer lo bajé, pero no me aparece, digamos, como ese ID.
ejecutable. Al ejecutarlo, ¿qué te parece? Discúlpame, te oigo muy lejos. ¿Aló? ¿Mejor? Hola. Sí, Ya, mejor. ahora un poquito. Bueno, al ejecutarlo, ¿qué te aparece? Cuando ejecutas lo que descargas es un ejecutable, es un punto .exe. Cuando lo ejecutas, ¿qué te aparece? Porque eso te debe instalar el IDE. Lo que descargas es un instalador. Bueno, lo voy a buscar. Es que yo ya lo descargué, pues cuando me aparece el ejecutable, pues yo lo instalo normal. Si me pide como una serie de configuraciones y yo lo pongo por default. Eso sí se demora un montón, realmente. Pero cuando estoy buscando acá en el archivo, no encuentro realmente ni siquiera en mis documentos el IDE, ¿sí? Sino me vuelve a aparecer el ejecutable y me pide otra vez instalarlo. Ok. No debería ser así. Por lo general, nosotros le damos una ubicación. Android no se genera por defecto en algún punto específico, sino que le damos alguna ubicación. Y en la ubicación en la que esté, ya no recuerdo dónde fue. En el menú de los programas no te aparece. Y todos los programas. En el menú de todos los programas, No, entiendo que no le no, aparece. compa. No, compa. Mira, digamos, yo trato de buscarlo así, Android Studio, y no me aparece otra vez el ejecutable. No sé si entonces habrá instalado mal. Es que de pronto no te instaló simplemente el enlace al menú. Entonces toca ver es la ubicación del archivo. Espérame. Sí, lo estoy buscando, digamos, en el C y tampoco. Pero bueno, lo voy a volver a instalar de pronto y les vuelvo a contar. De pronto creo que de pronto sí me quedó mal instalado. Bueno, en el como tal no, en la carpeta del usuario se instala usualmente. Yo lo tengo acá bueno, yo sí lo tengo en Set Program Files, Android Studio. Entonces, allí te aparece un ejecutable. Files, Android Studio y Bin. Y en esa carpeta Bin deberías tener el estudio. ¿No? Esta es la aplicación. Hola, 24 bits. Si quieres revisar si de pronto en esa misma ubicación lo instalas. Bueno, aquí lo que tenemos entonces es, bueno, a mí sí se me está muriendo mucho el equipo con el emulador. Yo no utilizo el emulador, la verdad el emulador es muy pesado. De todas formas, pues es bonito y en ocasiones es bueno para presentación. Aunque yo no sé si ustedes en este momento pueden ver la pantalla del dispositivo o no. ¿Sí les permite verla? Sí. Ah, bueno. Sí, señora, sí. Listo, entonces vean, aquí tengo muchísimas cosas instaladas. Él les va instalando aquí, les pone el icono para que puedan acceder y ustedes puedan ejecutarlo. Y al ejecutarlo, pues van a poder ver en la consola que les aparece todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo dentro del dispositivo. Sin embargo, exactamente lo mismo van a poder hacer con su dispositivo propio. No es necesario el emulador en ese caso. Y pues el emulador es una carga de memoria bastante fuerte. Y ustedes vieron, ¿no? Ya tengo que solamente por prender el emulador. Bueno, de todas formas, eso ya es cuestión de gusto. Y si tienen buena memoria, pues hagan. Si quieren, descarguen varias versiones. Con eso van a poder probar sus aplicativos en diferentes celulares, no solamente en el de ustedes, sino en emuladores de diferentes celulares. Listo. Ahí, pues, cuando yo abro o cuando yo cierro mi dispositivo, él mantiene un estado. Eso es lo que aparece al final de Save in State. Él me guarda qué era lo que estaba haciendo, qué aplicaciones tengo instaladas y cuáles son los datos que yo tengo registrados en mis bases de datos locales de ese dispositivo virtual. Es una máquina virtual completa, funciona como si fuera un dispositivo casi real. Lo único es que si ustedes van a utilizar cosas como la cámara o como el GPS o el giroscopio o algo del dispositivo como tal, pues en este caso el emulador no responde igual. En este caso se nos toca tener algunas herramientas que nos simulan
esas mismas características del dispositivo, pero en el emulador. Bueno, finalmente acá tenemos Gradle Scripts. Entonces, yo ya les había comentado que podíamos utilizar dentro de una aplicación algunas herramientas, algunos gestores de dependencias principalmente, que van a, primero, gestionar las dependencias de la aplicación, pero segundo, van a permitirnos tener reglas para compilación. En el caso de Android, la más utilizada es Gradle. Ustedes posiblemente utilizaron Maven cuando estaban trabajando con Java. Maven es el gestor de dependencias. No es un framework, ¿vale? Es solamente un gestor de dependencias y su archivo principal es el archivo pom.xml. Pues en el caso de Gradle es también un gestor de dependencias, también es para gestionar dependencias del aplicativo y su archivo principal es el build.gradle. En ese caso, yo voy a tener las dependencias que tenga mi aplicación. Entonces, en este caso, pues la primera es Gradle y tengo la lista de repositorios desde las que voy a poder trabajar estas dependencias. Entonces, tengo Google y JCenter en este caso. Para el módulo app también tengo la versión de compilación mínima, es decir, en qué versión lo compilo para saber para qué versiones de Android va a servir mi aplicación. Porque si ustedes se han dado cuenta, pues las aplicaciones de Android no se despliegan igual en todas las versiones del sistema operativo y en algunas ni siquiera aparece en mi Play Store porque no funcionan en esas versiones. Y después tenemos algunas condiciones de compilación. Entonces, lo primero, cuáles son los datos de la aplicación en sí mismo. Después le decimos con qué argumentos lo voy a ejecutar, igual que como lo hacíamos en Maven con el build. Y en este caso le decimos en implementation y en test cuáles son las librerías que voy a utilizar para cada una de ellas. En el caso de test, lo más usual es que utilicemos JUnit. También podemos utilizar algunas dependencias como Express o Mockito para hacer algunas pruebas unitarias. Y para la implementación, es decir, para la compilación en sí de nuestra aplicación Java, podemos necesitar también algunas librerías o dependencias. Lo que eran dependencias en Maven, aquí se separan en Implementation, Test Implementation y Android Test Implementation. En el caso de Implementation, yo tengo aquí, por ejemplo, las de referenciación de maps, las de servicios de localización, y tengo algunas que me están facilitando algunos componentes de interfaz, no más. Además, dice que utilice todos los cards que estén incluidos en la carpeta o en la librería libres de la aplicación. Entonces, estos archivos build.gradle van a ser importantes y los vamos a aprender a utilizar y vamos a aprender a utilizar las acciones de Gradle para compilar nuestras aplicaciones. Ya con esto terminaríamos con las herramientas básicas para el desarrollo. Necesitamos otras herramientas adicionales con las que vamos a manejar integración. Por ejemplo, el repositorio. El repositorio nosotros también lo integramos, en este caso, a nuestro IDE. Igual que se hacía con el BINS o con Eclipse, en Android Studio también integramos a nuestro IDE el repositorio. Acá, pues, si trabajamos con GitHub, si todos trabajamos con GitHub, entonces trabajamos con GitHub. Así que aquí tienen el Share Project en GitHub o lo pueden tener ya listo y simplemente lo importan desde el control de versión, crean el repositorio Git y listo. Entonces también van a tener que tener su cuenta en GitHub, eso ya lo conocen, y en la cuenta en GitHub vamos a manejar diferentes ramas. Les recomiendo que creen un repositorio nuevo para este proyecto. No vayan a trabajar con el mismo que estuvieron trabajando y tampoco vayan a montar pruebas sobre el mismo repositorio sobre el que vayan a montar el proyecto que van a estar trabajando durante las clases. ¿Listo? Entonces, crean su nuevo repositorio y sobre el repositorio, bueno, necesitamos sobre el repositorio que ustedes vayan a trabajar, van a trabajar primero con una rama principal. Esa rama principal va a ser la que corresponde a la
aplicación de Android base, es decir, cuando apenas la creemos, sin nada, eso es lo que vamos a montar en el macro. Inicialmente no vamos a tener nada más. Y a partir de allí, entonces, dependiendo de los requerimientos que tengamos, dependiendo de las historias de usuario que ya hemos definido y que se definan en cada sprint, entonces vamos a poder crear algunas ramas. Esas ramas se van a trabajar no específicamente por la línea o por la etapa en la que estén, si están en pruebas, si están en desarrollo o si van ya para producción para quedar en el máster, sino que se van a trabajar también por desarrollados. Cada uno de los desarrolladores trabajará en su rama de manera independiente para que puedan trabajar en requerimientos independientes y pues no les vaya a causar problemas los medios en ese caso. ¿Listo? Entonces, por favor, configurar un repositorio nuevo en GitHub. En este caso, vamos a tener un repositorio diferente para pruebas y un repositorio diferente para la aplicación de clase. El de proyecto de clase lo pueden crear ya mañana cuando definan con su equipo la aplicación que van a tener para la clase. El de pruebas sí lo pueden crear de una vez, un repositorio para pruebas de Android como tal, en el que vamos a ir montando los demos que vamos a ir haciendo en clase. ¿Listo? Por otro lado, esos repositorios. El repositorio de pruebas va a ser individual, es decir, no lo van a compartir con su grupo, pero el repositorio de proyecto sí lo van a tener que trabajar en colaboración con el grupo. El repositorio del proyecto es el que ustedes van a ir presentando en cada uno de los sprints. ¿Listo? En todos excepto en el primero. En el primero van a presentar el repositorio de pruebas de cada uno, entonces van a tener que subir en la entrega las URLs de los 4 o 5 repositorios dependiendo de la cantidad de integrantes. Rápidamente me cuentan, por favor, si aquí hay personas que todavía no tienen grupo. ¿Hay alguien que no haya quedado ayer en ninguno de los 6 grupos que se crearon? No, bueno. Qué raro, pero es que no llegan ni la mitad de los estudiantes. Está muy particular este curso. Son 533 megas de RAM con suerte. A veces se pone peor dependiendo de lo que tengas abierto. Listo. Entonces, nosotros ya tenemos en este caso nuestro backend. Recuerden que ustedes vienen de ciclos diferentes, pues de grupos diferentes en el ciclo anterior, entonces tendrán que escoger uno por grupo. Un solo backend por grupo. Y ustedes posiblemente tenían ya ese backend funcionando en el servidor. Entonces asegúrense de, por ejemplo, si uno de ustedes viene de un grupo y otro viene de otro grupo, entonces al seleccionar uno de esos proyectos ya está corriendo en el servidor. Hablen o comuníquense con las demás personas de ese grupo anterior para decirles que ustedes van a utilizar ese servidor, ese backend, para que por favor no lo vayan a tumbar, no lo vayan a modificar, no le vayan a quitar cosas. ¿Listo? Ahí necesitamos algo de sincronización para poder utilizar también este proyecto anterior. Bueno, hoy la clase estuvo como flojita, qué pena, y tuvimos bastante problemas. Voy a intentar entonces cuadrar una clase adicional ya después de que tengamos Android Studio instalado. Puede ser, o quizás extender un poco alguna clase de los sábados para que tengamos espacio para hacer no solamente esta clase que debía ser de integración y pues, despliegue continuo, sino además la configuración que le corresponde y la creación del Hello World, de nuestro primer programa, mejor dicho, el programa Hola Mundo. Y por ahora lo dejamos hasta aquí. Entonces, ¿me tienen preguntas, dudas, comentarios? ¿Están aterrados con el consumo? ¿Por qué están publicando imágenes del consumo? Profe, entonces una pregunta. Por el momento debemos tener... Ahí vamos instalando, profe. Pues ahí están, bueno, pues puede ser muy buen internet, ya los descargó, bueno.
Entonces, descargarlo, instalarlo y tener el repositorio, un repositorio de pruebas individual, listo, en el que vayan subiendo sus cosas. No vayan a mezclar, por favor, en serio, no vayan a mezclar pruebas con su desarrollo propio. Vamos a intentar llevar un desarrollo, pues, su desarrollo propio, que esté lo más organizado posible, como para que tengan al final de este curso el primer proyecto, o sea, colaborativo, pero el primer proyecto para tener completo de dispositivos móviles en su hoja de vida, para que lo puedan mostrar en su GitHub. Entonces, que sea un proyecto muy bonito, no vayan a mezclarlo con pruebas que vi que eso pasó bastante en el ciclo anterior. Pues no sé. Profe, una pregunta, yo le entendí que el emulador se instala por aparte o ese ya viene adentro en el Android Studio. No el emulador, sino cuando tú abres el emulador, cuando tú creas, perdón, una máquina dentro de ese emulador, dentro de esa herramienta, que puede emular diferentes dispositivos, o la ves, pues le tienes que decir, por ejemplo, cuál es el sistema operativo que vas a usar. Ese sistema operativo se debe usar, pero ahí dentro de la misma herramienta Android Studio. Ah, ya, ok, gracias. Profe, ¿algún plugin en especial dentro de la herramienta o todavía eso no? Pues mañana vamos a trabajar con los drivers para USB. Les voy a mostrar cómo conectar para que puedan ejecutarlo en el celular. Si lo quieres ir instalando, eso se hace desde el SDK. Pero si no lo quieres ir haciendo, yo mañana les voy a mostrar paso a paso. Esto es bastante rápido. No se preocupen. Lo importante es que tengan antes ya instalado. Ok, profe. Listo. Entonces, se van a crear cuenta de Firebase, ¿cierto? Después de la cuenta de Firebase, si no tienen cuenta de GitHub, si alguno de ustedes no trabajó con GitHub, por favor, creen la cuenta de GitHub. Les recomiendo, no es obligatorio, pero les recomiendo descargar la herramienta propia de GitHub para escritorio, la herramienta que se instala en el computador. Profe, una consulta, yo no trabajé con GitHub, o sea, mis compañeros sí tenían GitHub, pero yo lo trabajé todo con Bitbucket, porque ahí manejo todos mis proyectos. Y de hecho se puede entrelazar muy bien Bitbucket con GitHub. Ok, listo. Pues yo preferiría que utilizaras GitHub para esto, porque GitHub es la herramienta que vamos a utilizar también para configurar la integración y despliegue continuo. Pero es tu decisión, ¿listo? Ok, listo. Pues se puede, mejor dicho. Pero ya te enredarías un poquito más de lo necesario. Bueno, entonces, cuenta de Firebase, cuenta de GitHub, por favor, si van a utilizarlo, si van a utilizar GitHub, pues descarguen la aplicación para escritorio de GitHub, les va a ser muy útil. No vayan a trabajar directamente con Git Bash, es mejor la herramienta de GitHub, pues además mucho más amable. El Android Studio ya debe estar instalado, no tienen que configurarle nada previamente, simplemente tenerlo instalado para la clase de mañana. Y tendríamos que tener el repositorio creado, el repositorio de pruebas inicial. ¿Listo? Ya con eso podemos trabajar. Pues, en su grupo hablen por favor entre ustedes para ver quién tiene el backend que van a trabajar dentro de este proyecto. No lo vamos a necesitar ya mismo, pero sí vayan decidiendo porque van a tener que mirar si ese backend se está utilizando en otro grupo de los que ustedes ya tenían en el ciclo 3, otras personas lo están usando, pues para ponerse de acuerdo con ellos también. ¿Listo? Bueno, dejémosle hasta acá por hoy. Muchas gracias. Mañana entonces trabajamos con todas Profesora, una preguntita. O sea, vamos a utilizar el backend anterior, del ciclo anterior. Eso quiere decir que vamos a continuar la misma aplicación que estábamos usando el ciclo anterior. Pues van a utilizar la estructura del backend, creándole recursos diferentes. En este caso yo les voy a ofrecer un proyecto, pues se los voy a explicar ya mañana con calma. Les voy a ofrecer un proyecto base, los que quieran pueden utilizar ese mismo proyecto como requerimiento
Y los que no, entonces pueden trabajar en su propia aplicación, pero en ese caso, pues me tienen que decir cuál es esa aplicación para que limitemos el alcance. ¿Listo? Ok, vale. Listo. ¿Más preguntas, dudas, comentarios? ¿No? No hay nadie aquí que esté pensando en qué voy a hacer porque yo solamente tengo mi iPhone. Bueno, me parece muy bien. Entonces lo metemos hasta acá.